Amén. Abra su Biblia, por favor, en Malaquías 3. Malaquías 3. Vamos a ver los versículos 6 y 7. Malaquías 3, versículos 6 y 7. Y vamos a leer estos dos versículos juntamente. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 6 y 7. Todos juntos dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Ahora mire Hebreos, vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 y vamos a ver los versículos del 5 al 8. Hebreos 13, versículos del 5 al 8. Y vamos a leer estos versículos todos juntos. Hebreos 13, 5 al 8 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y vamos a orar. Señor, te pido que bendigas a cada persona que ha hecho un esfuerzo para venir esta tarde para este servicio. Tú conoces cada situación, cada circunstancia. Sabes, Señor, el contexto del que venimos cada uno de nosotros para estar aquí en esta tarde. Conoces cada dificultad que cada uno enfrenta. Estás consciente de el desafío que cada uno tiene en su vida en estos momentos. Y Señor, te pido que por los próximos minutos tu Espíritu nos ayude para poner a un lado todo eso, a hacer caso a tu palabra, a no dejarnos distraer con asuntos exteriores a este lugar y a este momento, sino que tu palabra nos perfeccione, que podamos encontrar en ella alivio y ánimo. Y Señor, que podamos encontrar dirección, seguridad y estabilidad. Bendice mi iglesia, mis hermanos, mis hermanas, durante este mensaje, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. En los dos pasajes que acabamos de leer, vemos que Jehová no cambia. El gran yo soy es el yo soy. No es el que fue, no es el seré, es el yo soy. Y si el Señor no cambia, nosotros, sus hijos, no debemos de cambiar. No debemos de permitir que ninguna influencia interna o externa nos desvíe o nos aleje o nos cambie
de lo que Dios quiere que seamos a través de su palabra. Hay un peligro que no es nuevo para el cristiano. Es el peligro de la institución. Por naturaleza, la gente quiere ser parte de una institución. Quieren pertenecer a algo mayor a ellos. Quieren ser parte de algo que consideran como importante. Y esa es una de las razones por la que usted está aquí en esta tarde. Porque usted quiere ser parte de algo. Y en este caso, usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Un grupo de creyentes bautizados, llamados a salir fuera del mundo y a congregarse en el nombre del Señor Jesucristo. Pero la verdadera iglesia no es una institución. Hay perversiones que dicen ser iglesias, que dicen ser iglesias de Cristo, pero no lo son. Se degeneran a simples instituciones religiosas. Esta no es una institución religiosa. De hecho, y a propósito, esta no es una asociación religiosa. Ahora, si el gobierno nos quiere decir así, está bien. Si el gobierno necesita un cajoncito en que ponernos, ese es el cajoncito en el que nos ha puesto. Pero la Iglesia Bautista Monte Hebrón no es una asociación religiosa. El Señor Jesús no dijo: sobre esta roca edificaré mi asociación religiosa. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es una institución. Las instituciones por naturaleza cambian. Las instituciones son establecidas y son compuestas por hombres. Entonces, por naturaleza, las instituciones cambian. La iglesia, la verdadera iglesia del Nuevo Testamento, no cambia. Si una iglesia cambia del propósito por la cual Jesús la fundó, ya no es iglesia. Puede decirse iglesia, pero ya no es una iglesia, es una institución religiosa. No es diferente a una sinagoga o a una mezquita o a un templo católico. Y un peligro que existe para el cristiano, para el seguidor de Cristo, entendiendo que la palabra cristiano quiere decir Cristo chiquito o imitador de Cristo o seguidor de Cristo, es la existencia de las instituciones. Las instituciones, de nuevo, cambian. Las instituciones que cambian, cambian a la gente. Por eso no debemos de ser parte de una institución. Por eso no debemos de ser leales a las instituciones. Usted entiende que el Instituto Bíblico Bautista Monte Hebrón no es una iglesia, es una institución. El Instituto Bíblico Bautista Monte Hebrón fue formado por hombres. El Señor Jesús no instituyó el Instituto Bíblico Bautista Monte Hebrón. Él no dijo: sobre esta roca edificaré mi instituto bíblico. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y qué bueno que tenemos un instituto. Y haremos todo lo posible por seguir teniendo un instituto en donde se capacitan personas, hombres y mujeres, para el ministerio. Creo que es útil y es necesario. Pero el instituto no debe dictar ni controlar las funciones de la iglesia. La iglesia, bajo liderazgo divino de la palabra de Dios, debe dictar y controlar las funciones del instituto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo
Usted entiende que Fuegos de Evangelismo no es una iglesia, ¿verdad? Es una institución compuesta por buenos hombres, pero no son hombres perfectos, no son hombres infalibles. Y el Señor Jesús no dijo: sobre esta roca edificaré mis conferencias. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tenga cuidado con la predicación que usted escucha de otros hombres que no sean su pastor. No me importa el apellido o lo impresionante de su ministerio o en cuántas conferencias predican cada año. Si no es tu pastor, no debes de seguirlo. Si no eres miembro de su iglesia, ten cuidado. No seas leal a una institución. No seas leal a un hombre. Los hombres cambiamos. Sé leal a la verdad. Sé leal a la palabra de Dios. Usted sabe que los cristianos que han abandonado sus iglesias durante los últimos meses por la pandemia, esa es la excusa que decidieron usar. Entienda que si no es la pandemia por la cual una persona deja su iglesia, va a encontrar, sería porque alguien lo ofendió o porque no pasó por el camión, una infinidad de otras excusas más. La pandemia es la más conveniente para la gente para decir: por eso ya no vamos a la iglesia. Pero aquellas personas que han abandonado a sus iglesias a causa de ahora la pandemia son personas que eran o que son leales a una institución. Piensan que la iglesia es una institución. No son leales a la verdad. Lo que ha sucedido es que se han adaptado a una nueva normalidad. A propósito, ese es el título de mi mensaje: la nueva normalidad. ¿Qué quiere decir nueva normalidad? En realidad, esa expresión quiere decir, escuche bien, quiere decir cambio fundamental. Eso es lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Y ha sucedido innumerables veces. No es algo extraño. Sucede casi en cada generación. Se presenta en diferentes formas, tiene diferentes nombres, pero en casi cada generación ha habido cambios fundamentales en la sociedad. Un evento o una circunstancia provoca un desequilibrio del status quo y la casa de barajas se cae. Hay un tumulto en la sociedad, una revolución, un nuevo gobierno, las economías del mundo se desestabilizan. A lo mejor es una guerra, quizás un hambre, en fin. Tantas cosas pueden provocar una nueva normalidad. En realidad estamos hablando de un cambio fundamental en el mundo. Es decir, lo mismo. Lo que es triste es que mientras que el mundo, estos cambios fundamentales afectan cada área de la vida, no deben de cambiar lo que el cristiano cree, ni los principios por los cuales el cristiano debe de vivir. Sin embargo, sucede. ¿Por qué? Porque mientras que la verdad no cambia, mientras Dios no cambia, mientras su palabra no cambia, y mientras que la iglesia verdadera no cambia, las instituciones sí cambian. Y las instituciones que cambian, cambian a la gente.
Esto es lo que sucedió con Israel cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia. En ese contexto y en esa época, la nueva normalidad para Israel, ese cambio fundamental para Israel, provocó que ya no podían estar en el templo. Bajo esa nueva normalidad o cambio fundamental, se instituyeron las sinagogas. Los rabinos tomaron el lugar de los sacerdotes. Las costumbres tomaron el lugar de la ley de Dios. La religión tomó lugar de la fe. Las obras tomaron el lugar de la gracia. La nueva normalidad para Israel, cientos de años antes de Cristo, provocó una desviación tan severa en la historia de Israel que cuando el Mesías vino, no lo recibieron. Cuidado con la nueva normalidad. Qué ameno se escucha. Qué agradable. Qué benigno la nueva normalidad. Como algo agradable, como un nuevo amanecer. Un nuevo comienzo. Un nuevo orden mundial. No, ese no debe de estar ahí. Qué bonita la nueva normalidad. Si los cristianos no tienen cuidado, la nueva normalidad provocará un desvío agudo, severo, riguroso e intolerante a las verdades del ayer. Estamos cambiando. Estamos cambiando. No me mire así. Usted está cambiando. Yo estoy cambiando. Si no tenemos cuidado, esta nueva normalidad nos va a cambiar hasta el punto en que ya no vamos a reconocer quiénes somos. Y hermano, la verdad no cambia. Dios no cambia. Jesús no cambia. La verdadera iglesia no cambia. Algunos cristianos que antes eran fieles, 3 cultos por semana, ahora no pueden ser fieles. Y no es que no puedan, es que no quieren. Dije no quieren. El hombre hace lo que quiere. Hermana, usted conoce a su viejo. Un hombre hace lo que quiere hacer. Si un hombre quiere trabajar, trabaja. Si un hombre quiere dormir, duerme. Si un hombre quiere comer, come. Si un hombre quiere jugar, juega. Hacemos lo que queremos hacer. No es que no puedas asistir a la iglesia, es que no quieres asistir a la iglesia. Es que cambiaron los horarios. Sí, todo lo que viene después de las palabras es una excusa. El horario del culto del miércoles no ha cambiado. ¿Por qué es que viene menos gente ahora el miércoles de los que venían? Porque no quieren venir. El horario y el punto de reunión del programa de Ganar Almas no ha cambiado. Ahí estamos los jueves, 6:45, mismo lugar. Pero tú ya no estás yendo a ganar almas. No porque no puedes, porque no quieres. Es que ya no hay transporte. Esa es la excusa más vieja y más pobre
que se ha dado por miembros mediocres de esta iglesia por 37 años. Y yo sé que algunos batallan para moverse. Yo sé que hay algunos hermanos de la tercera edad que no se pueden valer por sí mismos. Yo estoy hablando de gente que puede. Estoy hablando de gente que no batalla para subirse a un Álamo para ir a Esmart. Estoy hablando de hombres, individuos del sexo masculino o que identifican como hombres, que no batallan para subirse a una estanzuela o un satélite, a un metrobús para ir a trabajar. Estoy hablando de hermanitas que no batallan para encontrar quien las lleven a surtir mandado o a comprar esos zapatos, que no batallan para llegar al mercadito o para ir a cobrar al banco o para ir a hacer su pago en Coppel. Estoy hablando de esos hermanitos que no batallan para llevar a su familia a pasear, ni batallan para llevar a su esposa a cenar, pero que no pueden traer a su familia a la iglesia y no pueden sacar a su familia a un culto, 1 hora, 2 o 3 veces por semana. Y eso es triste. Es una señal de una nueva normalidad o un cambio fundamental. Es lo mismo. Decir nueva normalidad es otra manera más bonita de decir cambio fundamental. Y al diablo le gusta disfrazar términos que lucen pecaminosos. No es borrachera, es alcoholismo. No es adulterio, es unión libre. No es sodomismo, es orientación sexual. No es apostasía, es una nueva normalidad. ¿Usted sabe qué es apostasía? La apostasía es el abandono voluntario de la verdad conocida. Hay hombres que hace 6, 7 meses en una conferencia Fuegos de Evangelismo aquí en este lugar estaban gritando amén hasta quedarse roncos, desgargantarse, que no les hubieras podido convencer a faltar a la conferencia, pero hoy no los puedes convencer a asistir a un culto el lunes o el viernes. ¿Qué es eso? Eso es abandonar una verdad conocida. Es apostasía, conocida también como nueva normalidad. Es cambio fundamental. Es un cambio tan fundamental que las cosas por las que antes se emocionaban ya ni son atractivas. Las cosas que antes provocaban un amén, ahora provocan un a ver. Hermano, hemos visto un cambio tan drástico y tan rápido que ni cuenta nos hemos dado del cambio. Es peligroso, escúcheme bien, Iglesia Bautista Montebrón, es peligroso creer que esto es temporal. Es peligroso creer que esto es solamente por una temporada, que esto es breve,
que luego esto pasará y todo regresará a como estaba. Hermano, le estoy diciendo algo, escúcheme bien, le estoy diciendo algo, despierte y escúcheme, le quiero decir algo. Me duele decírselo, pero las cosas nunca volverán a estar como estaban. Nunca. Ahora no se asuste. Si la vida tiene una constancia, es la inconstancia. Si hay algo seguro en la vida, es que nada es seguro. Si hay algo que nunca cambiará en esta vida, es que la vida siempre cambia. No hay 2 días iguales. Un año no es como el año anterior. El cambio por el cual usted está pasando o por el cual ha pasado no es nada nuevo. Otros han enfrentado el cambio. Otros han luchado con el cambio sin ser cambiados. Otros también han luchado con el cambio y han sido vencidos por el cambio. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Él no cambia. No importa lo que sucede en el mundo, Él es igual. Hoy Cristo es lo que fue ayer y mañana será lo que es hoy. Santiago 1:17 nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Usted se pregunta, ¿cómo podrá sobrevivir la nueva normalidad, el cambio fundamental? La respuesta es Dios. Él no cambia. No solo no cambia, no hay mudanza en Él. No se mueve. Está estable. Es lo que necesita un cristiano. Es lo que necesita usted, hermano. Estabilidad, seguridad, confianza. No la va a encontrar en el mundo. No la va a encontrar en la empresa donde usted trabaja. No la va a encontrar en su empleo. No la va a encontrar en sus ingresos. No la va a encontrar en el periódico ni en el noticiero. La va a encontrar conociendo a Dios a través de su palabra, que permanece para siempre. Creo que algunos de ustedes no están conmigo en esta tarde. Creo que ustedes piensan que estoy predicando en contra de la pandemia. Yo no estoy predicando en contra de la pandemia. La pandemia no tiene la culpa de que tantos cristianos han abandonado a Dios, así como el Oxxo no tiene la culpa que un cristiano vaya y se tome una cerveza. La pandemia es simplemente la excusa que tantos decidieron usar para ya no regresar a la iglesia. Y hermano, yo no acostumbro a predicarles a los que no están aquí. No quiero que piense que estoy haciendo eso. Estoy usando de ejemplo a los hermanos que usted conoce y que yo conozco, que hace 7, 8 meses eran columna de la iglesia. Cuando pintaron las paredes, ellos no se quitaron y quedaron pintados del mismo color, que uno pensaría que nunca dejaría de verlo en la iglesia. Y algunos no están conmigo en esta tarde. Creo que algunos no están de acuerdo. Creo que algunos no creen que han cambiado. Pero tú has cambiado. Te estás acostumbrando a no venir el domingo. Te está gustando.
El lunes, cuando se anunció que por causa de las lluvias y la inseguridad no iba a haber culto, tú no pudiste evitar sonreír poquito. Ajá. Sí. Yo te vi por la cámara de tu celular. Cuidado con la nueva normalidad. Podemos confiar en Dios. No solamente podemos tener una confianza inmovible en un Dios que es sin mudanza, podemos estar seguros bajo el amparo de su sombra que no tiene variación. La sombra que arroja el poder de Dios no varía en intensidad. La palabra de Dios tiene el mismo poder en el 2020 que tuvo en el principio. El poder del Todopoderoso no ha menguado. La autoridad de Dios, el Rey soberano, no ha declinado. El dominio del Señor de señores no se ha reducido. Su potestad es absoluta. Su supremacía es total. Su preeminencia es universal. El hombre sigue siendo pequeño. El enemigo sigue estando del lado perdedor. La muerte sigue vencida, el pecado sigue derrotado, la tentación sigue humillada, la carne sigue en sujeción al espíritu, el cielo sigue abierto, la sangre sigue lavando, la palabra sigue purificando, el espíritu sigue convenciendo, Cristo sigue salvando y el Padre sigue en su trono. Nada de eso ha cambiado. Y no cambiará. No hay sombra de variación. Vivimos en un mundo siempre cambiante, edificado sobre las arenas del mar. Las cosas van y vienen. Los gobiernos se levantan y caen. Pero nuestra esperanza no está en esas cosas. Nuestra esperanza está y debe de estar en un Dios que no es ese mismo Dios que te llamó al ministerio. Es ese mismo Dios que te convenció a dejar ese pecado. Es ese mismo Dios que te sacó del lodo cenagoso. Ese mismo Dios. Él no cambia. El que ha cambiado eres tú. Esta nueva normalidad. Y hermanos, les voy a ser sinceros, yo detesto esa expresión. Con cada fibra de mi ser detesto la expresión nueva normalidad, porque yo sé qué es lo que representa. Para algunos cristianos va más allá de simplemente usar cubrebocas, lavarse las manos como siempre debían de haberse lavado las manos. Va más allá de saludarse de codito. Ha llegado a provocar un cambio fundamental en sus vidas. No es tanto que ya no asisten a la iglesia como deberían. No es tanto que ya no ganan almas como antes y como saben que deben de hacerlo. Es que ya no oran como deberían de orar. Ya no caminan con Dios como deberían de caminar con Dios. Ha habido un cambio fundamental. Y como ya no escuchan predicación en sus iglesias con la frecuencia con la que deberían, se están secando y se están enfriando. Esta terrible nueva normalidad es quedarse los domingos en casa. Esta horrible nueva normalidad es ver la predicación en línea. Esta nueva normalidad es no saber ni dónde dejaron la Biblia. Y eso es triste.
Y es un cambio fundamental. Nunca he tratado con tantos cristianos con tantos problemas que hoy. ¿Por qué? Porque ya no son lo que deben de ser. Ya no hacen lo que deben de hacer. Ya no están donde deben de estar. Hermano, así como debemos de odiar el pecado, debemos de odiar el término nueva normalidad. Yo quiero ahorcar a la gente cuando dicen, es que es la nueva normalidad. No es un término benigno, entiende, hermano. No está limitado a una enfermedad. Representa un peligro real de un cambio fundamental, desde arriba hasta abajo, desde adentro hasta afuera para el cristiano. Implica el ya no ganar almas. ¿Por qué? Pues es que es la nueva normalidad. Implica el ya no congregarse como deben de congregarse. ¿Por qué? Porque es la nueva normalidad. Y luego implica abandonar valores bíblicos. Tomar decisiones no contando con principios de la palabra de Dios. Hay algunas familias cristianas, buenas familias cristianas, buenos hermanos, que a causa de la nueva normalidad, sus nietos no van a ser salvos. Hay buenos hermanos, maestros comenical, que no van a regresar a la iglesia por la nueva normalidad. Hay gente que cantaba en el coro, que nunca volveremos a ver en este lugar por la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque es aceptable. Porque está bien. Porque así es. Porque es normal. Lo que antes el mundo le decía anormal, ahora es normal. Antes el mundo decía que la homosexualidad era anormal. El mundo lo decía. Ahora es normal. Ay, no. Y no digas que no. Porque en la Ciudad de México te vas a la cárcel. No digas que no, porque vas a ofender a alguien. ¿Sabe que antes el mundo decía que el divorcio no era normal? El mundo condenaba el divorcio, ahora es normal. ¿Y sabe qué sucede a través de las generaciones? Y lo que sucede cada vez que en cada generación, por alguna otra razón, se provoca una nueva normalidad, es que lo que el mundo dice que es normal, ahora también el cristiano dice que es normal. Y lo aceptamos. No seas un cristiano convenenciero. Dije, no seas un cristiano convenenciero. ¿Si está funcionando esto? No seas un cristiano mediocre. No seas un cristiano pasajero, sujeto al cambio. Mira, ser cristiano es ser como Cristo. No te digas cristiano si no piensas ser como Cristo. Y ser como Jesucristo es no cambiar, porque Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Como un cristiano, usted debe ser el mismo hoy y mañana de lo que fue ayer. Y algunos dicen, oh pastor, yo no he cambiado. Sí, hermano, igual de inservible e igual de sinvergüenza que siempre. No has cambiado. Aquí tengo algunos nombres, no los voy a decir. ¿De una vez? Ahí te va. No, pastor, yo no he cambiado. Sí, igual de terco, igual de obstinado,
Eso lo tenemos muy claro. Francamente hablando, hermano, si usted hace menos hoy para el Señor de lo que estaba haciendo en julio del año pasado, usted está mal con Dios. Algunos cristianos están esperando que se acabe la pandemia para volver a servir a Dios. No se va a acabar. Dije, no se va a acabar. Están esperando que las cosas se calmen para otra vez entrarle. Hermano, no se van a calmar. Put that down. Put it down. Están esperando que pase esto. No, pasando esto ya otra vez. No va a pasar. No va a pasar. No me preocupa, se escuchan los grillos allá afuera. Le digo algo, hermano, que es posible. Yo no sé, no tengo ninguna indicación, no me han dicho nada, pero es posible que este sea el último culto que tenemos en este lugar. El gobierno podría llegar y Protección Civil podría, lo han hecho en otras iglesias, llegar y sellar todo y no volvemos a entrar. Si tú batallas para congregarte aquí donde tienes techo y luz y bancas, ¿a poco te vas a ver con nosotros en un parque debajo de un árbol? Qué pesimista el pastor. Hermano, es mi responsabilidad advertirle del peligro. Y le estoy advirtiendo del peligro. Para usted se va a convertir la nueva normalidad, esperar que se acabe la nueva normalidad para volver a servir a Dios como antes servía a Dios. Dios no ha cambiado. Él no exige menos en julio de lo que exigía en enero. Dios cambió de marzo a abril. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha hablado con Él últimamente? Él cambió. Pregunta, ¿en el cielo hay medidas de mitigación? Pregunta, ¿en el infierno están limitando la entrada? Qué hipócritas. Qué hipócritas somos. Cuando se supone que están muriendo más gente que nunca, que no es cierto, los cristianos dejamos de ganar almas. ¿Por qué? Es que la nueva normalidad. No hay que salir a ganar almas, no. Pero el mercadito sí. Jenny, ¿dónde estuvimos? ¿Cuándo fue que salimos? Tú y yo andamos fuera. Me llevaste a cenar. Y antes de ir a cenar pasamos por Little Caesars por un pan loco. Es que así le hacemos Jenny y yo. Antes de cenar vamos a comer algo. Y fuimos a Little Caesars, que está ahí en Soriana, Las Torres, un martes, ¿verdad? Un martes en la noche. ¿Y con qué nos encontramos ahí? Todo alrededor de Soriana, Las Torres. ¿Con qué nos encontramos? ¿Alguien sabe? Un martes en la noche. ¿Alguien sabe? No, pues quién sabe, pastor. No, nosotros no salimos. No, claro que no. Un mercadito, le dicen mercadito, un mercado. Miles de personas. Miles de personas. La mayoría sin cubrebocas. Las señoras que estaban vendiendo su ropa usada de sus niños no estaban exigiendo que se pusieran gel antibacterial. No, en la calle, como siempre. Y la gente compra. Y hay miembros de Montebrón. El martes sí, pero el miércoles a la iglesia no. Al mercadito sí, pero a ganar almas no. Y ahí estaban los de Protección Civil para arriba y para abajo, como si nada, comprando.
La verdad es que el COVID-19 únicamente es contagioso los sábados y domingos y únicamente es contagioso en las iglesias, no es contagioso en los restaurantes, no es contagioso. Usted está seguro si usted va a Soriana o a Esmart o a H-E-B, no le va a pasar nada ahí, pero a las iglesias no vayan. Uno sabe que revela esa horrible nueva mentalidad, nueva normalidad. Revela una perspectiva satánica y diabólica. La palabra de Dios dice que debemos de someternos a las autoridades correspondientes, y yo creo que hemos hecho todo lo que podemos para someternos a las autoridades correspondientes, pero llega el momento en que tenemos que decidir que es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Pastor, ¿cómo puedo asegurarme de no cambiar? Bueno, primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, no cambia, es firme. ¿Por cuánto tiempo permanece? Para siempre. Haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que tú camines con Él? ¿Es la voluntad de Dios que tú asistas a tu iglesia cada vez que se abran las puertas? ¿Es la voluntad de Dios que tú seas fiel en tus diezmos y ofrendas? ¿Es la voluntad de Dios que tú ganes almas? Haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios y podrás estar seguro de que la nueva normalidad no llegue a causar un cambio fundamental en tu vida cristiana. Estás en peligro. Estás en peligro. Estás en peligro. Ustedes que están acá están en peligro. Ustedes de este lado están en peligro. Los de aquí en medio están en peligro de caer en la trampa del enemigo, de suponer que porque es la nueva normalidad está bien bajar las defensas, relajarse, faltar de vez en cuando, ser cristianos convenencieros. Cuidado con la nueva normalidad. Señor, protégenos, cuídanos, guárdanos, porque la verdad es que es tan peligroso que lleguemos a pensar que por mientras podemos relajar, por mientras podemos soportar un poco de inactividad. Ayúdanos, Señor, a no permitir que esta nueva normalidad para el cristiano llegue a provocar un cambio fundamental. Ayúdanos a ser fieles, a seguir sirviéndote fervientemente, a no olvidar quién eres tú, a recibir la invitación que das a tu pueblo de regresar a ti. Algunos de nosotros necesitamos regresar a ti. Algunos de nosotros necesitamos volver, porque la verdad es que nos hemos alejado. Que no sea normal. Te pido, Señor, oración por mí y por mi iglesia. Por una espina en nuestros corazones, un aguijón. Que no estemos a gusto, que no estemos contentos con la nueva normalidad, con un cristianismo relajado, flojo. Señor, a entender que el tiempo es ya, el día es hoy.
el momento ha llegado, que debemos de servirte como nunca antes, porque tú eres digno de eso y de todo lo demás que podamos darte. En el nombre de Cristo. Amén.